Bienvenidos a otra emisión de Teobroma. Mi nombre es Julio César Torres. Quienes nos escuchan por primera vez, les explico rápidamente. Este es un espacio donde pretendemos aprovechar los medios digitales para hacer difusión cultural. Con este objetivo, afortunadamente nos acompaña Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy contentos porque nos acompaña Saraid, que ya la conocieron en la primera emisión y nuevamente está con nosotros. Hola, Saraid. Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy gustosa de estar aquí y pues vamos a platicar acerca de Flores en todos sus centros, que es una asociación civil, y sobre el programa Libro Oral. Excelente. En esta ocasión también nos acompaña el licenciado Gustavo Saucedo. Él es politólogo, para hablar de la cuestión de los migrantes. Es un tema muy interesante y ya ustedes lo escucharán. Julio, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué les parece si comenzamos? Entre los temas que hemos tenido a lo largo de estas emisiones, hay uno que queríamos abordar desde hace tiempo y es el de los migrantes. La situación que enfrentan los migrantes, para ello también nos va a hablar Gustavo. Entonces, ¿nos puedes hacer rápidamente un panorama de la situación que enfrentan los migrantes? Hablemos, por ejemplo, de Estados Unidos. Bueno, pues sería nuestro primer marco de referencia a los Estados Unidos, en el sentido de que, pues ni más ni menos, hay 11 millones de mexicanos viviendo en el vecino país del norte. Esto es una situación compleja. Bueno, es un fenómeno que ya tiene aproximadamente unos 70, 80 años que se viene dando de manera incremental. Básicamente, la necesidad de la migración de los mexicanos a los Estados Unidos puede responder, a lo que yo veo, puede responder a diferentes razones. Principalmente, la primera, pues bueno, fueron aquellos programas de braceros que se hacen de manera institucional entre los dos estados, para solventar de cierta forma la deficiencia o la carencia de mano de obra estadounidense por cuestiones de la guerra. En ese sentido, se da una primera ola migratoria de carácter, digamos que formal, institucional, y posteriormente se van dando las oleadas migratorias ya por aquella necesidad de ir a explorar nuevas oportunidades o ir a buscar nuevas oportunidades, principalmente de carácter económico, laboral, para solventar aquellas expectativas que no eran posible cubrir o que no eran posibles de llevar a cabo en el terreno nacional, ¿no? Entonces, el mexicano, sobre todo el mexicano del campo, de las zonas marginadas de las ciudades, empieza a migrar a los Estados Unidos, aun cuando, bueno, esa migración después del programa de los braceros competía fuertemente con la migración que se vivía al interior del país, sobre todo para la Ciudad de México, ¿no? Claro. Estados Unidos es una muy buena perspectiva para poderse ir. Desgraciadamente, la gente que se va para allá, pues escasamente cumple con un nivel educativo más allá de los 6 años. O sea, estamos hablando de la primaria, primeramente. Posteriormente se viene también el fenómeno como un aspecto de tradición familiar. Ok, cuando crezca me voy a ir a Estados Unidos. Sí, ya, o sea, ya se va el papá, el hermano, el tío. En cuanto crezca o en cuanto sea posible. En cuanto sea posible, ajá. Sí. Entonces también responde a eso el fenómeno de la migración, ¿no? Ya se hace como una tradición familiar, entonces el varón, sobre todo el varón, está esperando a incluso terminar la primaria, secundaria, ya para poder migrar a los Estados Unidos, estar en condiciones de poder alquilar su mano de obra, sí, su fuerza de trabajo e irse para allá, ¿no? Algunos de ellos entran de manera legal, pero al paso del tiempo se convierten en ilegal. Sobre todo aquellos que llevan digamos, la universidad y que de alguna forma se alcanzaron a enrolar en puestos de trabajo aquí en el país. Sí. Y que les fue posible tramitar una visa, se van a los Estados Unidos, tal vez no con la intención de quedarse, pero muchos de ellos, pues bueno, terminan quedándose. Se finaliza el tiempo que el Departamento de Migración les da para estar dentro de los Estados Unidos, que normalmente es de 6 meses. En el momento que se vence ese permiso, automáticamente adquieren la calidad de ilegalidad. Claro, bueno, también teniendo un cierto nivel educativo, se abren las puertas para los contenidos culturales. Se abren las puertas en el sistema norteamericano, pero algo muy importante es el idioma. Así es. La vida del migrante realmente no es fácil, a diferencia de lo que podemos pensar aquí, porque mandan dólares o porque cuando vienen traen dólares. Digo, realmente la vida del migrante como trabajador es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque tiene 2 retos. Uno es la perspectiva que se genera al tener que migrar
al querer mejorar sus condiciones de vida en una tierra ajena o extraña, Sí. yéndose él como migrante y dejando a la familia anclada en su tierra, en sus poblaciones de origen, en sus comunidades de origen. ¿Qué implica eso? Que allá la persona o el migrante tiene que trabajar para mantenerse, pero aparte debe de tener el excedente suficiente para poder mandar a su familia que se queda en las comunidades de origen. Claro. Normalmente el trabajo del migrante es un trabajo físico, Sí. sea en el campo, sea en los jardines de las casas, sea en las fábricas o en los restaurantes. Son trabajos físicos de los cuales, de cierta forma, no se requiere una especialización intelectual muy a profundidad, sino un conocimiento técnico. Así es. Bueno, normalmente ese conocimiento técnico ya lo llevan de aquí de México. Sí. La otra es de que son jornadas de trabajo espectaculares, ¿no? Con 8 horas de trabajo a ellos no les alcanza, trabajando 8 horas y ganando el sueldo mínimo, no les va a alcanzar para mantenerse ellos allá, porque si ganan en dólares también gastan en dólares. Claro. Y aparte juntar o tener una reserva para poder mandar a la familia a México. Sí. Entonces eso les obliga a tener que estar trabajando de 12 a 16 horas diarias. Normalmente son 2 trabajos de 8 horas cada una con un salario mínimo. Entonces el migrante apenas si tiene para dormir. Claro. Entonces bajo esa perspectiva pues es muy difícil que tú le exiges al migrante que tenga que cultivarse todavía, ¿no? Así es. La gran mayoría de ellos aprenden el inglés de manera lírica y lo hablan de forma lírica también, o sea, a repetición. Afinan el oído y se aprenden las palabras y poco a poco entonces ellos empiezan a dominar. Hay gente que se pasa toda su vida ya, que incluso hasta son ciudadanos norteamericanos y que no te hablan inglés, no tienen necesidad. La influencia mexicana en Estados Unidos es sumamente grande, ¿no? Tan grande, bueno, tal vez no derivado precisamente nada más a los mexicanos, que bueno, el español ahorita ya se considera en algunos estados como la segunda lengua oficial de los Estados Unidos. Wow, a ese nivel. A ese nivel, o sea, para que más o menos te empieces a dar una idea. Claro. Hay una proyección que para allá del 2030, 2000 algo, arriba del 2030, va a haber alrededor de 130 millones de latinos viviendo en los Estados Unidos, de los cuales el 70% son o mexicanos o de origen mexicano. El 70%. El 70%. ¿Qué implica eso? Que ya la penetración cultural en los Estados Unidos mexicana es fuerte, Sí. del español es fuerte, y lo que aporten todas las comunidades de América Latina, incluso me atrevería a decir que la misma España, ¿no? Entonces, la presencia más fuerte de latinos en Estados Unidos es en México. 11 millones de mexicanos están allá, más aparte los que ya son nacidos allá de origen mexicano. Y sí, que eso es toda o generaciones completas que tienen una raíz mexicana y que también hablan el español, pero además el inglés también. Aparte del inglés, normalmente el que habla inglés ya es el nacido allá o el que se fue muy pequeño a vivir allá. Uno pensaría que porque se van a Estados Unidos la vida sería color de rosa, porque empiezan a ganar en dólares, les empieza a ir bien y hasta les alcanza para enviar dólares, pero la situación es muy distinta. No, realmente no hay ningún panorama color de rosa. Eso ha sido así como que nosotros no lo hemos creído, pero claro. No, definitivamente el latino sufre y sufre bastante. Así es. Ajá. Empieza a haber así como que un vacío de identidad. Así es. No eres estadounidense, pero tampoco eres mexicano. Claro. Y muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Que se tienden los puentes de comprensión. Por un lado te sientes rechazado por el sistema y por otro lado te sientes no acogido por el otro sistema. ¿Qué es lo que pasa? Es muy común que todo lo vuelques hacia afuera de casa, todo lo vuelques hacia afuera de la escuela. ¿A dónde? Al espacio público, que son las calles. Sí. A la comunidad de amigos, a hacer las banditas y cosillas por el estilo, donde se generan los círculos de identidad, de los que comparten tu identidad. Ahora, Saraid, un proyecto como el libro oral, ¿cómo lo podríamos vincular? ¿Cómo podríamos vincular ese tipo de contenidos para enriquecer o para ofrecer una alternativa
a la oferta cultural que tienen los migrantes en Estados Unidos. Pues básicamente atendiendo a estas situaciones que están viviendo los migrantes, ¿no? Si hay una falta de identidad, el programa Libre Oral puede proponer contenidos que puedan cubrir ambos vacíos, ¿no? Tanto de los padres que no están dominando la lengua por resistencia, por preservar sus raíces, por no sentir que han traicionado a su país o a su lengua. También se pueden cubrir las necesidades de aquellos que no tienen esa identidad, que se sienten confundidos porque, pues bueno, nacieron en Estados Unidos por una parte, pero por la otra tienen sus orígenes y toda la cultura que les ha sido transmitido de padres a hijos en el seno de su hogar ha sido la mexicana. Pero al no estar profundamente identificado, bueno, porque esa es la identidad, ¿no? Identificarse con algo, ya no se sienten identificados con sus padres porque han puesto hay una brecha ya ahí de cultura, de lenguaje, de hábitos, de conocimientos, ¿no? Claro. Y tampoco pues ya con la realidad que están viviendo, porque tampoco son del todo ciudadanos norteamericanos de origen, ¿no? Traen esa raíz. Entonces, acá se pueden proponer materiales que puedan realmente cubrir lo uno y lo otro. ¿Con qué? Pues bueno, analizando el tipo de contenidos que pueden ser dirigidos, que pueden ser asimilados de acuerdo pues al nivel educativo, a la cultura, a las raíces, a los idiomas que se hablan, e incluso como proponiendo por una parte a los padres pues unos materiales que puedan ser bilingües, ¿no? Sí. Y a los hijos pues también transmitirles eso, no más quizás en el idioma español, como rescatándolo, pero también como una fuente de conocimiento para que ellos puedan cultivarse. Todo lo demás está en inglés y ellos fácilmente pueden acceder a él. Pero la cuestión es poder empalmar estas situaciones para generar un equilibrio. Este programa precisamente ayuda a ese tipo de poblaciones a que puedan seguirse nutriendo de la cultura, de sus raíces, y a su vez ir adquiriendo otro tipo de conocimientos que les va a ayudar para su vida diaria, en su realidad, en su situación presente, y a su vez poder ellos también ser ya líderes, porque muchos de los padres ya no son líderes para los hijos, solamente son pues los proveedores por un tiempo, pero después incluso los hijos ya pues se van a trabajar o se van a la universidad, lo que sea, sí, y hacen su vida y los padres siguen viviendo igual. Y obviamente hay que aprovechar este tipo de grupos sociales que se han extendido, que se han hacinado en diferentes lugares del mundo. Ahorita pues estamos hablando de Estados Unidos propiamente, sí, pero esa aceptación, esa integración ya de la cultura, en ese sentido pues con la comida y con otras cosas, hay que aprovecharlas, claro, para poder producir lo que sea necesario para poder cubrir esa demanda, ¿no? Esa demanda silenciosa además, ¿no? Porque nadie te está pidiendo que les lleves cultura, nadie te diría, no, pues a mí llévame, pues no sé, a los Tigres del Norte, ¿no? Sí. A mí llévame a otro tipo de cultura, los libros vaqueros, pero bueno, nosotros estamos pensando en el sentido de que si bien hay que cubrir una necesidad, también hay que ver qué es lo que necesita, ¿no? Claro, y es válido que existan esas ofertas, pero también es deseable que se amplíe esta oferta cultural. Claro, es como en la cultura, es deseable. En la cultura universal, pues bueno, si uno tiene acceso a los medios digitales, si uno sabe leer, sabe escribir, tienes una capacidad intelectual promedio, pues bueno, tienes acceso a un montón de información y tú puedes elegirla, pero hay que conducir un poco, ¿no? Además, dirigir y poder proponer materiales de calidad, sí, que puedan suplir esas necesidades, y a su vez también que vayan generando esa inquietud por el saber, porque me parece muy importante esto en la educación, que vayamos disponiendo el conocimiento a la gente de manera diferente, generar esta idea de el gusto por el saber. El gusto y el gozar, ¿no? Exacto, el gozar el conocimiento. Sí. El conocimiento es maravilloso cuando uno realmente lo utiliza para desarrollar sus capacidades, para ser una mejor persona, para poder establecer vínculos con los demás, para poder lograr, claro, cosas.
pero en ese sentido sí me parece que el integrar en el programa libro oral esta capacidad o este instinto o esta invitación al gozo por el saber, entonces es que realmente la gente va inquietándose, y creo que es uno de los motivos por el cual mucha gente se ha inquietado por conocer o saber, ¿no? Decir, bueno, pues ¿qué es eso, no? ¿Qué es el libro oral? Bueno, pues tiene aspectos en los cuales obviamente va a transmitir un conocimiento. El cómo es la diferencia. Así Entonces nosotros los invitamos y gracias. El libro oral es un proyecto de Flores en todos sus centros. Ya han conocido algo del contenido, que es además muy amplio y trata distintos temas. Pero hablando de esta posibilidad que pueden tener los migrantes gracias a una mayor oferta, a una mayor adquisición de contenidos, se pueden involucrar en la producción además de la cultura y se pueden animar incluso a realizar productos culturales, lo cual sería fantástico porque además están participando en este proceso que además es benéfico para toda una comunidad. Normalmente el movimiento migrante, que es bastante digamos que bullicioso, rico en el sentido de que la participación que se genera y todo eso, ha habido organizaciones que se han sabido complementar, grupos sociales que se han sabido integrar en cuestiones de ir defendiendo, ya Saraí lo decía, ¿no? Ir defendiendo sus derechos humanos y derechos como migrantes y derechos como estadounidenses ya una vez adquiridos los mismos. Claro. Son movimientos más de tipo reactivo que proactivo. Okay. Últimamente, a los últimos años ya como que empieza a generarse un cambio a la proactividad, ya no a tanto a ser tan reactivo, ¿no? Sí. A lo reactivo, ¿a qué me refiero? Es que si por ahí hay una ley que viene en contra de los derechos migrantes, entonces los migrantes brincan. Sí. Pero mientras no existe esa ley, los migrantes están pasivos. No se manifiestan. No se manifiestan. Sí. Uh-huh. Entonces, eso es algo que hay que darle el vuelco. El cual, el libro oral, pues bueno, viene siendo una herramienta para ir abriendo esas perspectivas, ¿no? Claro. Ir dando un cambio, tal si no cuántico, por lo menos incremental, a la pasividad muchas veces de los migrantes. O sea, ya el mexicano, el latino, ya está casi en posibilidad de decidir una elección en los Estados Unidos. Claro, eso también es algo que hay que resaltar. La otra, que independientemente de que sean hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, no pierden su condición de nacional mexicano. Claro. También pueden ellos participar en elecciones y políticas del Estado mexicano. Entonces, si tú te pones una perspectiva desde el aspecto político y lo potencializas en el aspecto binacional, sí, estamos hablando de personas con influencia en Estados Unidos y en México. Y suponiendo que el día de mañana todos los migrantes que mandan remesas a México dijeran, no vamos a mandar remesas en un mes. No. ¿Tú sabes el problema que va a haber al interior del país? Sí, es un golpe durísimo a la economía nacional. Económicamente hablando, para México también son de suma importancia. Claro. Después del petróleo no hay entrada de divisas más grande que la remesa. Entonces nada más es así como que un ejemplo de un fenómeno que ya está, que es muy complejo, que se tiene que analizar desde ciertas aristas, yo siempre lo he dicho, cultural, social, política y económica. ¿Y cómo? Desde los Estados Unidos y desde México. Sí. Pareciera que la oferta cultural imperante para los migrantes en Estados Unidos va encaminada a entretenerlo, a darle un respiro de sus jornadas laborales y que siga produciendo. Pero además, ¿qué pasa cuando damos esta vuelta de la que hablas? Estamos ofreciendo contenidos que lo llevan a crecer en diversos niveles. La cosa es que ellos se consoliden como sociedad, claro, que sepan cómo integrarse a la sociedad norteamericana, al modelo norteamericano, porque ya viven allá. Sí. Sigue siendo muy bajo, sigue siendo muy escasa la participación ciudadana política de los mexicanos, sí, tanto para el voto de México, del voto en exterior, extranjero, como el mismo voto al interior de los Estados Unidos. El latino vota poco, el mexicano vota menos. Y la otra, que comunidades latinas de menor porcentaje poblacional, y te voy a poner un ejemplo claro, los cubanos tienen mayor incidencia en la política estadounidense
que los propios mexicanos. Mucho más politizados. Ajá, están más politizados y aparte se han podido conseguir los espacios de participación. Hay una mayor organización. Han elevado su capacidad de educación, claro, lo cual nosotros no hemos podido logrado hacer. Entonces, si no canalizamos esa energía a través de la herramienta, en este caso el libro oral, sí, estamos perdiendo muchas perspectivas, muchas perspectivas. Carlos, cultura y migrantes. Queremos seguir analizando este tema, pero me gustaría escuchar tus reflexiones al respecto. Para comenzar esta reflexión también quiero retomar un poco lo que está diciendo Saraí, lo que está comentando Gustavo, en relación con la posibilidad de elegir los elementos de la cultura. Esto suena muy sencillo y puede sonar muy inocente, pero no es así. Regularmente el ser humano no elige los contenidos o no puede elegir más allá de ciertos elementos que la misma cultura en la cual está inmerso le está dando. Entonces la posibilidad de ampliar los contenidos está ampliando también su marco de referencia y por lo tanto amplía las posibilidades para elegir. En la elección está la libertad. Claro. Si no hay posibilidad de una elección plena, pues no hay posibilidades para una libertad plena. En este caso, si bien es un sector que ha sido negado, pues obviamente los elementos que se han producido para ellos pues no pasan de ser nada más superficiales o de remediar ciertos elementos de tipo político, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, bueno, pues estos materiales que se les van a dar pues para que conozcan sus derechos, y a los que más les interesa hacer eso pues son a los mismos estadounidenses, porque de esa manera consolidan un Estado de Derecho y estabilizan su sociedad a partir de ejercitar el Estado de Derecho y la sociedad de derecho. Sí. Pero ¿qué pasa con el individuo cuando intenta construirse a sí mismo culturalmente? ¿Qué elementos va a tomar? Los elementos de Estados Unidos, los elementos de México. En este caso, bueno, pues yo sí me atrevería a pensar que sí hay una identidad para el migrante y es una identidad construida por los mismos norteamericanos. ¿Por qué? Porque obedeciendo a esa identidad de alguna manera hay un control social también. Sí. ¿No? Es decir, hay una respuesta, hay un control a las respuestas ante los estímulos. Entonces la idea de aquí ya empezamos a tocar otro tema, que es el de la dignidad humana. Y al hablar de dignidad humana, bueno, pues ¿cómo podemos darle a una persona los elementos pues, para que ella se construya y que no termine siendo construida por otros? Sí, además sin tener la conciencia de que está siendo construida y su propia identidad está siendo planeada en otro lado. Así es. Hay muchos contenidos en la cultura le hemos querido llamar la cultura omnipenetrante, que es la cultura que domina, la cultura que permea por todas partes y que nos forma sin que nos demos cuenta. A esta cultura, pues obviamente quienes más la subsidian, quienes más la están alimentando, son los grandes medios. Sí. Y los grandes productores de sentido cultural. ¿Quiénes producen el sentido cultural? Bueno, pues a los que les interesa que la cultura tenga nada más un sentido. El sentido de la producción, el sentido de la organización social, el sentido de la estratificación social. Del consumo. El del consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí en la producción de sentido hay también una intención de dominio social. Así es. Entonces, en la medida que tú le das al ser humano diferentes elementos, pues todas estas estructuras sintéticas se empiezan a caer naturalmente. ¿Qué es lo que pasó y aún sucede en Internet, con la intromisión del Internet a la cultura global, sí, o a la cultura mundial? De repente hablábamos de sistemas locales muy bien estructurados, simbólica e ideológicamente bien fundamentados. De repente irrumpe una red que conecta estos grupos, estas realidades, estas cosmovisiones, y el ser humano empieza a cuestionarse automáticamente las estructuras locales. Sí. Entonces ahí hay un jaque, no mate, desafortunadamente, pero sí hay un jaque a lo que son las estructuras de poder. Entonces por eso ahorita mismo, hoy día, hay una discusión que se está centrando sobre el control del Internet. Sí, hay una pugna ahí muy fuerte, claro, entre distintos grupos por controlar lo que está circulando en Internet, y eso tiene también esa
ese fondo, ¿no? Exactamente, el control de los medios pues es el control de las personas que lo que consumen, lo que los medios transmiten. Entonces, bueno, volviendo a lo de los migrantes, el proyecto o el programa Libro Oral, al ofrecer diferentes contenidos, incluso contenidos con una intención específica a ciertos grupos, permite esta discrecionalidad en cuanto a elección de materiales, es decir, que la persona elija lo que le interesa conocer, lo que le interesa que le construya en el futuro inmediato. Ahí estamos hablando de un elemento de libertad humana, Sí. un elemento que propicia la libertad humana. Cuando no hay elección no puede haber libertad, ¿no? Me gustaría que dieran en algunas palabras sus conclusiones. Por supuesto que es un tema muy amplio, pero me gustaría que me hablaran de lo que quieren rescatar de esta plática que tuvimos hoy. Saraid, ¿quieres empezar con tus reflexiones? Me gustaría decir nada más que, pues tomando en consideración que 100 millones de mexicanos se encuentran en tierras de país vecino de América del Norte, pues que podamos establecer o definir una línea de investigación, de producción, de proactividad, ¿no? Además de enlazarnos con nuestros compatriotas, de poder realmente ver qué poder proponer para que ellos empiecen a consumir otro tipo de contenidos, que se pueda desarrollar un fondo, un bagaje cultural al cual ellos realmente puedan tener acceso en el amplio sentido de la palabra elegir. Me quedo con eso y bueno, a mí me encantaría seguir en contacto con Gustavo y las cosas que podamos hacer en el futuro para poder realmente destinar esta intención a una acción y poder desarrollar esos materiales para este público tan importante. Así es. Gustavo, tus conclusiones al respecto de lo que ya estuvimos hablando el día de hoy. Para empezar, pues como te decía, esto es un tema que da mucho, ¿no? Da para mucho. Sí. Por la magnitud del fenómeno, lo complejo del fenómeno y muchas veces lo malentendido del fenómeno, y sobre todo por las autoridades mexicanas, tal vez incluso hasta las mismas norteamericanas. Yo me quedo con el aspecto de que la cuestión cultural, la educación, podría ser la punta de lanza que pueda abrir la perspectiva hacia muchos cambios en la vida de los migrantes en los Estados Unidos. Claro. Pero pues tenemos que encontrar los caminos adecuados, ¿no? Hacernos de las herramientas, en este caso que el tema lo estamos centrando en el libro oral, que es una muy buena herramienta para poder ser ocupada y potencializada. A mí a veces me cuesta un poco de trabajo admitir que pues, culturas como la argentina, la chilena, los mismos cubanos, los españoles, aún en menor número, viviendo en los Estados Unidos, pues llevan una carga cultural mucho más amplia que la que nosotros como mexicanos tenemos, ¿no? Digo, esa es una realidad. Sí. Y son realidades que tenemos que ir sorteando y que tenemos que ir superando. Ahora, la otra, hay puertas que se pueden tocar en los Estados Unidos. Las organizaciones migrantes son tal vez los puntos importantes donde se podría tocar, aunada a las comunidades estudiantiles de las universidades. Sí. Grupos de latinos ya estudiando en los Estados Unidos, que viven ya ese aspecto, que lo han vivido y que tienen también herramientas, tal vez incluso hasta mayor que nosotros en cuestiones del análisis, porque ellos viven el día a día, ¿no? Claro. Yo sí soy un ferviente creyente de que se puede incidir en el momento que empecemos a elevar nuestro nivel cultural, nuestro nivel de educación y nuestra capacidad de organización. Que el movimiento migrante deje de ser un aspecto reactivo para convertirse en un modelo proactivo y que empiece a aportar, ya no solamente la comida o la música o las telenovelas o cosas que nos tienen atrapados en un círculo vicioso muchas de las veces, ¿no? En el aspecto cultural, en la medida que mayor nos vayamos integrando a la educación, a las universidades, que se vayan generando los liderazgos en la comunidad latina o la comunidad mexicana, y que dejemos de ponernos los obstáculos entre los mismos mexicanos. Sí. Ahí podemos ir consolidando aspectos muy, muy, muy importantes, ¿no? Pues muchas gracias por esta reflexión. Carlos, unas últimas palabras a manera de conclusión. Claro que sí. Son dos temas, uno es la cultura y el otro es el programa Libro Oral. En cuanto a lo primero, que es la cultura,
La cultura viene a fundarse como una especie de panacea para la situación que se vive, no nada más para el migrante, sino para México, la situación que está cruzando en este momento. ¿Por qué? Porque en la cultura radica los universos simbólicos, y hablé en plural. Pero estos universos simbólicos son dinámicos, están interactuando, están creciendo, como hace rato se reflexionó en esta mesa, pues hay una síntesis de elementos, hay un análisis, es decir, una destrucción, un análisis de los elementos, y está surgiendo continuamente la cultura. Entonces, en la medida en que nosotros saneemos la cultura, le demos un sentido novedoso, constructivo, con sistemas de valores que tiendan hacia la dignidad humana, pues muchas cosas van a cambiar en México y entre los migrantes. Eso es por parte de la cultura. Entonces sí es bien hacer una especie de panacea, pero no nada más la cultura, sino el sentido que se construya y que se le dé a la cultura. Y de esto no se ha trabajado en México. Se han hecho muchas investigaciones, pero pues todo queda en lo teórico. Hay que hacer aplicaciones, hay que hacer incidencias, hay que intervenir en la cultura. Segundo punto, el programa Libro Oral. Bueno, pues ahí más que nada queda abierto como una invitación, ya que este programa y los que van a venir posteriormente están invitando a la población migrante hispanohablante que se acerquen al programa Libro Oral, que se acerquen a Teobroma, porque finalmente vamos a poder trabajar en equipo. Ahorita ya las limitantes en cuanto a tiempo-espacio afortunadamente están rotas. Podemos hacer muchas cosas. Acérquense al programa Libro Oral porque es muy noble, tiene bastante que ofrecer, sobre todo contenidos, posibilidades para elegir la cultura y la construcción de la persona humana. Gracias a ustedes. Muy bien, pues se nos termina el tiempo. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados y como siempre también a Carlos Umbral, gracias, que nos acompaña. Y vamos a cerrar con precisamente algo del contenido del Libro Oral. Es una poesía y me gustaría que Saraí nos presentara esta poesía que vamos a escuchar por último. Este es un homenaje a la profesora Dolores Castro Varela, quien este año 2013 cumplirá 90 años. 90 años. Sí, 90 años. Y bueno, estamos muy felices de tenerla, de conocer su palabra. Y bueno, el poema que vamos a presentar es de la publicación Oleajes del 2003 y queremos compartirles su palabra y su corazón. Aquí los dejamos con Dolores Castro Varela, a quien le mandamos un saludo y en lo personal, y bueno, y a nombre también de Flores en todos sus centros, le quiero dedicar este programa. Pues muchas gracias Saraí, gracias Gustavo, gracias Carlos. Gracias Julio por la invitación. Gracias. Yo les recuerdo que Teobroma es una producción de Intelilab, Laboratorio de la Inteligencia, y los espero la siguiente semana. También los invito a que nos contacten y nos digan qué temas les interesan y de qué les gustaría que habláramos. Por ahora nos despedimos, los dejamos con este poema que es parte del contenido del Libro Oral. Muchas gracias y hasta pronto. No se me guarde el mundo en 3 palabras dentro de un cofre tan oloroso a encierro. ¿Cómo encerrar algo tan grande, rodador y violento de ígneo corazón, flotante, mentiroso y verdadero, que reverbera y suena de tal modo? No cabe en palabras, ni en una vida, ni en medio de un discurrir sereno. Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad. Teobroma fue presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook.